29 de octubre, Día Mundial de la Psoriasis y de la Artritis Psoriásica. Enfermedad psoriásica y familia, un podcast de Acción Psoriasis. Apoyo familiar clave para el paciente. Una entrevista a Blanca Madrid, psicóloga del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. Saludos, bienvenidos a una nueva grabación de Acción Psoriasis con motivo de nuestro Día Mundial. Ya saben ustedes, 29 de octubre. Es para nosotros uno de los momentos del año más importantes donde nos gusta acercar todo lo importante a nuestros pacientes. Soy Antonio Manfredi, miembro de Acción Psoriasis, paciente de artritis psoriásica y periodista. Y nos acompaña hoy una mujer que tiene un trabajo muy importante que muchos pacientes echamos de menos en muchos servicios hospitalarios de nuestro país. Les presento a Blanca Madrid Álvarez. Ella es una colaboradora del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Gran Canaria, el Hospital Dr. Negrín, que está en Las Palmas de Gran Canaria, y además también está en la Academia Española de Dermatovenerología, tanto en el grupo de trabajo de dermatología psiquiátrica como en el grupo de psoriasis, con el que colaboramos mucho en Acción Psoriasis, como es lógico. Blanca, bienvenida y muchísimas gracias por hacer un hueco en su agenda. Muchas gracias a ti, Antonio. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, la verdad es que es un placer porque estamos acostumbrados a tener contacto, como es natural, con dermatólogos, con reumatólogos, para los que también nos acompaña la artritis psoriásica, pero hay una demanda de entender los factores psicológicos que afectan a cada uno de los pacientes de psoriasis, que realmente tener a una profesional que trata con ello diariamente nos puede resultar muy instructivo, así que vamos a aprovechar esta media hora. Lo primero, decirle que yo, entre otros, nunca he conocido una psicóloga en el área de dermatología de mi hospital. Es decir, ojalá algún compañero o compañera suya pudiéramos hablar, pero que no es normal, en mi primera pregunta, la presencia de psicólogos en estas áreas de servicios de dermatología. ¿Es así? Es así, es una tristeza, pero es verdad que, los psicólogos tenemos, muchas funciones. Está el psicólogo PIR, que es el psicólogo que hace atención en unidades de salud mental y en los hospitales, y está dedicado más a otro tipo de patologías mentales, ¿no? Nosotros, los psicólogos generales sanitarios, que somos pues el psicólogo más de calle, del que estamos en las consultas Sí. privadas, pues somos los que atendemos a todas las otras personas que tienen alguna otra afectación en su día a día, y nosotros intentamos, pues ayudarles y solventar, pues los problemas que tengan en esos momentos. Pero es verdad que dentro de las unidades de dermatología no es frecuente que haya ninguna persona como nosotros. Creo que somos 3 en España. Es verdad que yo no tengo una dedicación exclusiva para tratar pacientes, trabajo más desde el área de investigación, y bueno, la verdad que los pacientes, cuando me conocen, se sorprenden que haya un psicólogo pues haciendo cosas de investigación, y bueno, pues siempre intento, en los huequitos que tengo con ellos, pues ahondar un poco en cómo están, en cómo viven su enfermedad de la piel. Bueno, ojalá que poco a poco se vayan incorporando profesionales de la Ojalá. psicología a estas áreas, porque insisto, es de lo más importante. Probablemente un paciente tiene muchas travesías del desierto, por denominarlo de alguna manera, que realmente con la ayuda de un profesional sería mucho más rápido y contribuiría además a la eficacia de los tratamientos, etcétera. Bueno, en cualquier caso, Blanca, a mí me gustaría que nos centráramos en el tema de la familia, dado que el grupo familiar es muy importante, sea cual sea la situación de un afectado de psoriasis. ¿Cómo puede el apoyo familiar influir en el bienestar emocional de una persona afectada por psoriasis? Bueno, pues es fundamental el apoyo de la familia, ya sea bien de la pareja o de todo el entorno familiar, ¿no? Yo creo que es muy importante que la familia escuche a ese paciente, ¿no?, con psoriasis, que si, por ejemplo, no ha podido acudir con el paciente a la consulta del dermatólogo, pues le pregunte después: oye, ¿qué tal te ha ido la consulta? ¿Te han cambiado el tratamiento? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo vas? ¿No? Un poco de seguimiento. De esa manera, pues la persona con psoriasis se va a sentir un poco más comprendida, o va a sentir, ¿no?, que es importante para la otra persona, ¿no? Y luego también es muy importante en esta parte del apoyo familiar, el que el paciente sea capaz y se sienta cómodo para verbalizar sus inquietudes o sus miedos, si es que los tiene, ¿no? Yo creo que la familia debe ser un entorno seguro
Y bueno, pues en este entorno seguro es donde se debe hablar de este tipo de sentimientos y de esta manera yo creo que sí que se contribuye al bienestar del paciente. Claro, porque usted ha dicho una palabra importante, sentimientos. No estamos hablando de una enzima más arriba o de un dato de una analítica que diga A o B a ojos del especialista. Estamos hablando de sentimientos, ¿no? Claro, eso que usted ha dicho abre todo un mundo de opciones. Digamos, ¿cómo debe actuar un familiar ante un paciente en estos temas que usted ha puesto encima de la mesa? Bueno, pues hombre, yo creo que es importante que el familiar conozca la enfermedad y si por lo que sea, bueno, el paciente en este momento pues está un poco más callado, cabizbajo, le ve un poco tristón, sí que es importante hacer ese acercamiento, ahondar qué es lo que le está pasando, si tiene algún padecimiento como consecuencia de la psoriasis o puede ser por cualquier otro motivo, ¿no? Pero sí que también es importante desde el punto de vista del paciente de psoriasis que sepamos en general todos, ¿no? Que el otro, el que está enfrente de mí, no tiene por qué ser adivino. Y sobre todo no somos Ya. adivinos de lo que están pasando en las mentes, ¿no? O en los corazones, si lo quieres decir así, de los demás. Entonces, si necesitamos un poquito de apoyo, una caricia, un abrazo, un gesto, también a veces hay que pedirlo, ¿no? Y hay que romper esa barrera si la tenemos, ¿no? Del miedo a pedir bueno, creo que es importante que tanto el paciente como el familiar sepan que los otros no nos leemos la mente y entonces a veces hay que pedir ese acercamiento, ojalá que no, ¿no? Pero quiero decir que cuando uno está un poco, a lo mejor cabizbajo, un poco pesadumbrado, pues es bueno decirle al otro, oye, no me encuentro muy bien. A lo mejor es la manera de generar un poco de diálogo y que se libere, ¿no? Todas esas emociones Sí. o... En las reuniones de pacientes blancas que hemos tenido en muchas ocasiones, personalmente he visto un escenario curioso. Por ejemplo, madre e hija, es la hija la afectada de psoriasis, pero es la madre la que gesticula, pregunta, pide información. O un matrimonio donde es el marido el afectado de psoriasis, igualmente la esposa gesticula, ¿no? Yo en estos casos siempre procuro decirle, ¿por qué no permite usted, señora, que hable su hija o su marido? Porque hay ocasiones en que la frustración, la ira incluso en algunos momentos está más en la familia, es decir, en este caso la esposa, que en la hija o en el marido, en los ejemplos que le he puesto. Y es muy llamativo para nosotros visualizar esta situación, ¿no? Sí, 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 y además es bastante frecuente. Yo también lo visualizo y sobre todo cuando hay menores, que siempre al final intentamos poner el foco en que el paciente, pues es, aunque sea el menor, ¿no? Siempre quiero hablar con mucho respeto, por supuesto. Ahora lo que quiero es escuchar la voz del paciente, ¿no? Pero también es verdad que ese familiar también tiene un padecimiento, Antonio, ¿no? Como Claro, dices tú, claro. esa rabia, ¿no? Esa frustración. Y también hay que comprenderlo porque es el que convive todos los días con el paciente con psoriasis. Entonces, yo creo que, bueno, no hay que menospreciar esa expresividad del familiar, la podemos recoger, ¿no? Decir y agradecer. ¿No? Oye, pues es una manera de reflejar que también el que convive con el paciente de psoriasis también sufre, pero quiero escuchar al otro, ¿no? Pero No, no, bueno, claro. eh, Tiene usted toda la razón. Incluso, pues, me voy a permitir seguir apelando a mi experiencia personal, donde mi madre contrajo un cierto complejo de culpa, porque digamos que la niña hereditaria o familiar materna, teóricamente fui yo el único de mis hermanos que heredó la psoriasis. Y hasta muy mayor, yo no he sido capaz de decirle a mi madre con toda tranquilidad, mamá, que tú no tienes la culpa, deja de sentirte culpable, que esto ha venido porque ha venido, como no podía haber venido, como podía ser moreno, rubio, alto o bajo. Pero claro, toda esta presión, este sentimiento de culpa que mantiene un familiar, también hay que tratarlo, porque forma parte del tratamiento general del paciente, ¿no? efectivamente, y sobre todo, fíjate, eso que has dicho tan importante con una madre, ¿no? Cuando, por Sí, ejemplo, el afectado por psoriasis es un niño o es un menor, ese padecimiento sale de la unidad familiar, porque vas a mm, estar preocupado siempre por tu hijo porque no sufra, pues eso, acoso o miradas, exacto. rechazo, no solamente dentro del contexto pues más escolar, que a lo mejor, bueno, si ya llevamos mucho tiempo conviviendo con el niño, pues no va a haber ningún rechazo porque va a ser el niño de siempre, sino a lo mejor cuando hace actividades extraescolares o cosas diferentes en el que no le conocen y ese padecimiento de esos padres es real, ¿no? Y es una preocupación añadida a la psoriasis, a los tratamientos, a las citas, ¿no? Tienen una preocupación añadida por el estigma que se pueda crear, por Sí. ese rechazo que puedan sufrir.
Entonces, está bien que digas eso de que te ha costado a ti mucho tiempo, ¿no? Decirle a tu madre, mamá, tú no tienes la culpa, ¿no? Pero es verdad que también los familiares no nos podemos cargar con, bueno, con emociones que no nos pertenecen en ese sentido, Claro, ¿no? claro. Yo creo que Bastante tenemos con las que ya nos vienen efectivamente, impuestas, ¿no? Sí, efectivamente. como para dar otra. En todo caso, Blanca, estamos hablando del desgaste emocional, entonces, en el grupo familiar no es solo del paciente, sino del grupo familiar, ¿no? ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Qué herramientas tenemos para evitar? Bueno, pues yo soy muy amiga de eso, del diálogo, de hablar, ¿no? Y sobre todo si, por ejemplo, si estamos en una pareja que no tenga hijos o tal, pues favorecer ese diálogo, el contar qué tal ha ido la consulta o, bueno, qué tal vas con los tratamientos. Un poco preguntar, a lo mejor no tiene que ser una cosa diaria, pero sí como que de vez en cuando recordar que la psoriasis está ahí, que me sigue preocupando esa parte de ti, ¿no? Aparte de todo lo demás, de lo que te ha ido el trabajo o no, o lo que sea, ¿no? Pero, por ejemplo, si hay hermanos en la familia, también pues hay que cuidar esa otra parte, ¿no? Que a lo mejor estamos más pendientes del hermano que tiene psoriasis, le acompañamos a las citas, Ajá. estamos más preocupados porque cumpla los tratamientos, estamos con él a lo mejor cuando se tienen que poner las cremas y demás, y al otro igual le dejamos un poquito más de lado. Y es importante cuidar emocionalmente también esas cositas que también pueden crear fricciones. Fíjate, por una cosa que, ¿no? Que ya de por sí la convivencia entre hermanos es siempre Complicadas. divertida, ¿no? Bueno, Sí, vamos a llamarlo está bien. así. Bien Entonces, bueno, expresado, sí. se pueden crear otras ficciones adicionales por culpa de eso, de prestarle un poquito más atención al que tiene un, bueno, pues un problema de salud, como es la psoriasis. También has comentado hace un momento, Blanca, el estigma social que puede suponer para un afectado de psoriasis, sentimiento de vergüenza, especialmente cuando se inicia un periodo pues, de relaciones más personales, la adolescencia, por ejemplo, etcétera, ¿no? ¿Cómo puede la familia ayudar a limar ese peligro a que se enfrente un afectado de psoriasis? Bueno, aquí yo creo que vosotros casi tenéis un papel mucho más importante que el que pueda hacer una sola familia, ¿no? Yo creo que la concienciación, ¿no? El dar a conocer la enfermedad, la actividad de acción psoriasis, de contribuir a esa concienciación social es súper importante. Yo creo que en general, igual que se habla de la diabetes o se habla de cualquier otra enfermedad hoy en día más aceptada, la psoriasis tiene que ser pues una enfermedad más que la gente conozca, que sepa, sobre todo, muy importante, quitarle esa carga que a veces todavía existe, ¿no? De que pueda ser contagiosa o de que tenga que ver algo con falta de higiene, que no tiene nada que ver. Y una vez creados un poco pues esos contextos, pues a lo mejor de trabajo o de amigos, de grupos de padres y tal, oye, mi hijo tiene psoriasis o yo tengo psoriasis y no pasa nada. Y entonces si algún día alguien me ve con una placa o que me estoy con el cuero cabelludo, tengo descamación, pues que vean, bueno, pues es una parte más de mí, igual que como has dicho tú antes, pues he salido pues rubio, moreno, ¿no? Tengo los ojos de este color, bueno, pues tienes psoriasis o que alguien se preocupe por mí en el sentido de, oye, ¿cómo lo llevas? O si tienes una artritis psoriásica, a lo mejor me ves con dolor. Y entonces normalizar, igual que normalizarías pues una persona, pues como he dicho antes, que pueda tener una diabetes o una hipertensión, que son cosas que a lo mejor no se ven, que esa es un poco la diferencia y el problema que tienen sobre todo las enfermedades de la piel, que son visibles, y entonces, pues bueno, pues llama la atención de otros. Pero yo creo que la normalización empieza por el boca a boca nuestro, ¿no? O sea, tengo psoriasis, lo digo, lo comento, no es nada de lo que me tenga que avergonzar ni esconder. Vale. Y vosotros tenéis un gran papel en esto también. Ujú. Imagino, Blanca, que el estrés es un invitado muy especial en estas relaciones, en este sistema de vida en el que tiene que enfrentarse un afectado de psoriasis y su entorno más familiar. ¿Cómo podemos afrontar este estrés? Bueno, hoy en día yo creo que con estrés vivimos todos, ¿no? Sí, Pacientes con psoriasis y sin ello. Yo creo que es un tema ya cultural o no sé cómo definirlo, ¿no? Pero en general, a nivel familiar, pues podemos contribuir todos, ya sea con el paciente de psoriasis o con quien sea, pues con las cargas domésticas, que muchas veces pues tenemos esa carga añadida mental pues de lo que hay que hacer, de las cosas pendientes que hay que hacer, de la casa, de la crianza, de la compra, de la cena y tal, ¿no? O sea, la carga doméstica yo creo que es una cosa que genera bastante carga mental y puede aliviar a la persona con psoriasis si es compartida. Por ejemplo, el tema del lavado de ropa o el pasar la aspiradora. En el caso de que estemos con un brote y tengamos mucha descamación, pues oye, también que la otra persona. Ojo también con las susceptibilidades, ¿no? Que no piense el paciente con psoriasis, a mi familiar le molesta mi descamación y está pasando la aspiradora. Por eso no, simplemente te quiero
¿no? Te quiero ayudar, te quiero liberar, ¿no? Es que también cada uno, pero luego también muy importante, Antonio, es importante el tema del descanso, que no lo hemos mencionado. La familia, pues bueno, pues cada uno tenemos nuestras dinámicas, ¿no? Familiares, ¿no? Pero sí que hay que favorecer que todas las personas pues, con psoriasis tengan un adecuado descanso, una buena alimentación y promover el ejercicio físico. Entonces, bueno, a lo mejor si el familiar es más activo y tal, pues a lo mejor puede tirar del paciente con psoriasis para que haga Claro. pues una vida un poco más al aire libre, actividades, Sí, salir. No dejar importante de salir con otras personas, por lo que decíamos antes, a lo mejor de esa parte de estigmatización, ¿no? De no tener miedo a miradas y no quedarnos en casa aislados. Y bueno, esas cosas al final van a ayudar a tener una vida, bueno, cargada igualmente con el trabajo y el día a día de todos, pero un poco más normalizada, ¿no? Si me permites la palabra. claro. No puedo evitar, Blanca, cuando escucho sus palabras, pues también recordar, volver a mi experiencia personal. O sea, a ver cómo lo definiría y si está usted de acuerdo. Yo quería ser normal. Es decir, cuando venía un familiar y lo primero que le explicaba a mi madre, fíjate cómo está de psoriasis, decía, yo sí quiero ser normal, como mi hermano, como mi hermana. O sea, no quiero ser ni el que destaca por lo bueno, ni por lo malo, ni por lo distinto. Soy normal, ¿no? Entonces, es decir, el sentir la vida como la psoriasis, como es un elemento más, ¿no? Pero realmente esa es una batalla que cuesta cuando tienes determinada edad, ¿no? O sea, digamos, decir que, bueno, que la psoriasis no es, no sé, no es No, algo que determinante, ¿no? Eh, Vamos, efectivamente, y que no te define. Bueno, igual que mira claro, cómo está de psoriasis y mira cómo está de deberes y de claro, carga de, oye, mira cuántos exámenes. Quiero decir que es un conjunto, ¿vale? Tiene, a lo mejor ahora tiene un brote de psoriasis, pero mira, está cargadísimo de deberes. O, bueno, tiene un torneo de fútbol, que todo incluido, ¿no? No solo centrarnos en esa parte de la claro. enfermedad, que al final es señalar Sí, sí, que no esa es es. la cuestión. Claro, porque no hay que olvidar, Blanca, que la piel es la tarjeta de presentación social, es decir, es lo primero que un semejante ve de nosotros. Probablemente una afección de cualquier tipo que no se ve no impacta sobre el inicio de la relación, ¿no? Y claro, esto es muy determinante y además los afectados de psoriasis generamos, para bien o para mal, una especie de sexto sentido de radar, cuando alguien me está mirando porque voy en el autobús o caminando y se está fijando en el codo o se está fijando en esto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para no tener estrés? Porque en realidad creo que estoy definiendo una forma de estrés, ¿no? El radar continuo de que me estarán mirando, me estarán vigilando. ¿Qué puede hacer un afectado de psoriasis para enfrentarse a esto y salir a la calle con normalidad? Bueno, a ver, esto desgraciadamente no ocurre ni con la psoriasis ni con otras enfermedades de la piel que son Sí, visibles, cierto. que no aprendemos de la noche a la mañana a quitar este radar. Y de hecho, Mm. el radar, yo creo, Antonio, corrígeme si estoy equivocada, que no se llega a quitar nunca. Sí, sí, es Esta verdad, claro que sí. es mi impresión, ¿no? A pesar de que hayas conseguido, si me permites el paralelismo, bajar ese nivel de radar al mínimo, sigue ahí un mínimo. Siempre vamos a estar atentos a esas miradas, ¿no? Eso siempre nos va a quedar ahí. Eh, pero al final es aprender a convivir con pues, la mirada del otro, que sobre todo puede ser una mirada ignorante o de desconocimiento, que no sepa lo que tenemos, y al final el ser humano es un ser curioso, entonces mira al otro pues, y mira pues, con esa curiosidad tanto por el lado positivo como por el lado negativo, si me Vale. permites, ¿no? Y No, no, claro. entonces pues a lo mejor hay algo que nos llama un poco la atención y nos pueda generar ese rechazo, pero puede ser porque el otro no, no sepa lo que está viendo. También es importante en esto que me dices de cómo podemos afrontar esto. Los psicólogos hablamos mucho del área, ¿no? De nuestro circulito de confort o nuestro circulito sobre el que Sí. podemos trabajar, que tiene que ver con las emociones que nosotros experimentamos como consecuencia de algo que nos hacen los demás, ¿no? En este caso, una mirada que no nos gusta, ¿no? Yo soy el gestor de esa emoción. Yo puedo decidir que me enfado, que siento tristeza, o puedo decir, no tiene ni idea. Y la manera en la que yo gestiono eso va a influir en cómo me siento inmediatamente después, ¿no? Un poco con cómo trabajo ese pensamiento. No puedo gestionar las emociones de los demás, no puedo gestionar las miradas de otros,
pero sí puedo gestionar el cómo yo me siento con esa mirada o con esa sonrisa, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero Claro, decir? Que hay un totalmente poquito de de acuerdo. nuestra Sí, sí. responsabilidad ahí. Y entonces, bueno, yo creo que no nos tenemos que hacer víctimas. Está claro que a nadie le gusta que le miren mal, pero nos pueden mirar mal, pues incluso porque tengamos el pelo de un color, ¿no? Sí, Pues sí, fíjate. ahí tiene Sí, usted razón, que el otro no es ultra inteligente y conoce todas las enfermedades del mundo. Te puede ver como no, algo extraño. Y bueno, exacto. yo ya en muchas ocasiones personalmente he pasado a cuando si alguien mira, pues si quiere usted le explico lo que es esto. Mire, esto es psoriasis, no es contagioso. Si quiere, tóquelo. Es decir, no sé, procuro quitarle, pero claro, para llegar a esa seguridad, dicho entre comillas, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, Claro, efectivamente. Esto no es de la noche a la mañana y eso eso es una cosa que también los pacientes y los familiares tienen que saber, ¿no? Y aprender entender. a vivir con ello. Y no es una cosa que se aprenda ni que nadie nos enseñe, es ir haciendo un poquito de Claro, callo, si me permites, sí, poco a sí. poco con el tiempo y viendo cómo funciona la enfermedad, ¿no? Porque eso también hay que ir aprendiéndolo con el tiempo. Claro, porque la psoriasis además, a pesar de que es una enfermedad relativamente habitual, más de un 2% de la población la sufre, en algunos aspectos es una gran desconocida, e incluso quien tiene un planteamiento de que es como casi un problema cosmético, ¿no? Que con un poquito de maquillaje desaparece. Me parece muy bien en casos leves que se utiliza, ¿no? Pero hay mucho desconocimiento al respecto. Y personalmente, a mí, Blanca, y le pregunto ahora por las asociaciones de pacientes, a mí lo que mejor me vino fue conocer a otros pacientes, las experiencias de compañeros y de compañeras, algunos más mayores que yo te decían cómo lo habían superado, otros más jóvenes que tú ya les podías orientar, y realmente ese diálogo a mí me ha enriquecido muchísimo y me ha dado una fortaleza y una seguridad que me parece fundamental transmitírsela a otros pacientes. No sé si está usted de acuerdo en el trabajo de las Totalmente. relaciones de pacientes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Nosotros en el hospital hemos hecho, pues estos años atrás, incluso antes de la pandemia, ya veníamos haciendo aulas de pacientes o grupos de pacientes y es súper enriquecedor. Ese primer contacto que tienen entre ellos, esa primera vez que se reúnen y conocen pues de la vivencia de otras personas y de la convivencia con la enfermedad, de cómo han gestionado determinadas cosas, de cómo consejos o herramientas que han tenido que desplegar y es para mí me parece importantísimo. Yo personalmente siempre intento poner en contacto a los pacientes, siempre les recomiendo que entren en vuestra web y que vean la cantidad de recursos y trabajos que habéis hecho, porque hay un montón de cosas que pueden leer o para los familiares y me da pena que a lo mejor en otras patologías de la piel pues no haya tanta representatividad de asociaciones de pacientes, ¿no? Porque me parece, vamos, una Sí, figura fundamental. y lo que gratifica, ¿no? No hace mucho hablé con una pareja joven a la que su hija de 9 años le habían diagnosticado psoriasis. Ellos estaban en una travesía del desierto, me tomé un café con el matrimonio y al día siguiente me satisfizo tanto que la madre me dijera, después de mucho tiempo he pasado una noche mucho más tranquila y he descansado porque ya sé a lo que nos podemos enfrentar, ¿no? Entonces realmente es muy satisfactorio, pero claro, la vía informativa del clínico, del profesional, siempre es una vía distinta, diferente que la vía de otro paciente, ¿no? Así que Sí. indudablemente es importante, ¿no? Bueno, Blanca, como periodista, estrategias de comunicación. Vamos a titular ahora esta pregunta. Estrategias de comunicación para las familias, estrategias de comunicación para el entorno de un paciente, pues para evitar el impacto emocional de psoriasis. Bueno, estrategias. Uf, qué Eh, pregunta, Antonio. Yo sé herramientas, que ¿no? herramientas. Vosotros habéis hecho bueno, tenéis un montón de recursos en la web, pero me gustó especialmente la película de Nina. Y Ajá. si alguien que nos esté escuchando ahora no la ha visto, Sí, sí, muy recomendable. le animo a que lo vea porque me parece vamos, un recurso muy bueno para que alguien que a lo mejor está aterrizando ¿no? en este camino, como Ujú. dices tú, del desierto, conozca del padecimiento de su familiar o de la persona que tiene psoriasis, ¿no? Me parece un recurso muy bueno. Eh, Más estrategias, pues yo de comunicación para las familias. Aparte, bueno, yo me gustaría animar también, si nos escucha algún médico, a que nos inviten más a los familiares a las consultas, ¿no? Parece que desde la pandemia ya el paciente va solo
o todo caso el familiar se queda fuera. Y sí que me gustaría que volviéramos a retomar eso, ¿no? Parece como que el paciente sufre todo esto en soledad y no, para nada. Ahí hay un núcleo que le acompaña importante. Entonces, yo fomentaría un poquito también eso desde el punto de vista de los médicos, ¿no? De las enfermeras, porque muchas veces lo que decías de estas reuniones de pacientes, ¿no? Que a lo mejor es la mujer o la madre la que pregunta o la que reclama, ¿no? Y a lo mejor esas cosas que viven en el día a día se le ocurren en la consulta al familiar y no al paciente. Entonces, igual es importante también volver a recuperar Sí, sí. Totalmente de a la acuerdo, ¿no? consulta. Que un familiar, una persona de confianza esté contigo delante, porque claro, Sí. al final tú lo analizas y cuánto tiempo estás al año con el dermatólogo. Ojalá 1 hora con suerte, si tienes 4 o 5 consultas, si no, el resto del tiempo es tuyo y tienes que gestionarlo con todo lo que ha salido de ahí, con las pruebas que te han realizado. Así que estoy Y si totalmente de no, acuerdo. y si Sí. no, otra cosa, Antonio, que se me ocurre así sobre la marcha es animar pues al paciente a preparar la consulta, ¿no? Que Ajá. eso también lo decimos mucho cuando estamos en las aulas de pacientes, ¿no? El preparar la Sí. consulta, pero animar también desde el punto de vista del familiar a decirle al paciente, oye, recuérdale o dile al dermatólogo aquello que te pasó hace una semana. O, oye, que cuando te pregunte cómo te pica, no mientas, que te veo rascarte, ¿vale? O sea, quiero decir que también a lo mejor podríamos involucrar a las familias que no puedan, por motivos laborales o por el que sea, no acudir a la consulta, pues a animar al paciente de psoriasis a recordar determinadas cosas que ha vivido a lo mejor en los últimos 3 meses desde la última consulta, pues para que no vaya a la consulta del dermatólogo sin a lo mejor algo que han estado hablando en este periodo, ¿no? Sí, sí, yo creo que ahí hemos avanzado mucho, yo tengo que reconocerlo, yo ya tengo una edad efectivamente que no es lo mismo las consultas de hace 30 años que las de hoy. Afortunadamente las cosas han variado, pero queda mucho por hacer. Como ya le he dicho a usted, yo no he conocido nunca un profesional de la psicología, incluso tengo un déficit de enfermería, o sea, de profesional de enfermería. La relación es directa con el clínico, ya sea reumatólogo o dermatólogo, y es así, o sea que por lo tanto queda mucho por hacer. Vamos terminando, Blanca, pero hay un par de cosas que a mí me gustaría dejar claras en el tema que estamos hablando del entorno familiar, que es un poco, además, el leitmotiv del Día Mundial de la Psoriasis de este año, y por lo tanto queremos fortalecer el tema del lazo familiar. Primero, si el afectado detecta que no tiene ese apoyo familiar, ¿cuál es la mejor manera de demandarlo? Es decir, ¿qué tiene que hacer para que esa llamada de atención surta efecto? Pues hablar, iniciar ese Bien. diálogo, ¿no? Sí. Ese acercamiento de decirle, mira, estoy preocupada porque veo que, o preocupado porque veo que, bueno, pues eh, no sé si es que mi enfermedad te genera algún rechazo o hay algo que no sé. Yo creo que siempre el diálogo, no quiero poner en mi boca frases o palabras que probablemente no ocurran, ¿no? Pero no sé, Antonio, si me permites, ¿hay alguna vez que tú te has sentido en este rol que tengas que pedir? Sí, Al final, si no sí, hablamos, no sí, nos sí, expresamos, es imposible. Es lo que te decía hace un momento, que los demás no adivinan nuestros pensamientos. claro, Y lo que sí que es verdad que el familiar sí puede estar un poquito pendiente, sobre todo si la persona pues está un poco más decaída, tristona, deja de hacer las cosas, le ves, ¿no? Pues eso, más apagada. Entonces sí que es el familiar el que tiene que iniciar ese claro. diálogo de te Es un veo juego mal. doble, ¿no? Se Sí. retroalimenta, podríamos decir, ¿no? Sí, efectivamente. Además es que se supone que se supone. Hay algunas familias que son un punto y aparte, pero se supone que es donde más a gusto estamos, ¿no? En No, familia, con claro, nuestra porque pareja, en además casa. probablemente un adolescente que no encuentre esa vía de desahogo, de desalojar la presión, probablemente la va a desalojar en otro sitio y Sí, posiblemente con consecuencias peores, ¿no? Porque, en fin, hay maneras de, puede ser, hay casos pues, de alcohol o de adicción a drogas que son precisamente la manera de apagar o de intentar acotar esta situación. Así que estamos de sí. acuerdo, doctora, y con eso terminamos, que el entorno familiar es fundamental, que tenemos entre todos que fortalecerlo al máximo. Eso es, eso es. Y que los adolescentes, es verdad que con independencia de que tengan psoriasis o no, Antonio, son una Sí, población, bueno, pues con sus necesidades particulares, pero que si hay madres escuchándonos de, pues que a lo mejor el tema de conversación inicial no tiene que ser la psoriasis, ¿no? Siempre va a haber claro, otras cosas que hablar con ellos
y que a raíz de ahí y ya cuenten con nuestro apoyo para todo y que ahí ya nos puedan contar pues efectivamente si están sufriendo algún rechazo o cómo están viviendo con la psoriasis, porque es una época complicada y necesitan a lo mejor incluso más apoyo que un adolescente Ya. que no tenga nada. Blanca, muchísimas gracias. Ha sido muy clarificador cuando hablamos de familia, sobre todo cuando hablamos de sentimientos y lo hacemos con mayúsculas y con el negrita y subrayado, ¿no? Por decirlo de una manera gráfica. ¿Quiere usted añadir algo más, algún consejo, alguna visión que quiera añadir hacia las familias? Yo quiero decir desde aquí que estoy muy agradecida por este huequito que hemos tenido, Antonio, y que de verdad que animo a todo el mundo a que dé a conocer la psoriasis, que no se esconda, que no hay que estar avergonzado por tener psoriasis, que se puede vivir una vida normal con psoriasis, con nuestros controles, por supuesto, y cumpliendo con los tratamientos que nos pautan, y que si tenemos dolor emocional, que busquemos ayuda y si no nos pueden ayudar en casa o necesitamos algo más, que no pasa nada por ir al psicólogo, que no es de locos ir al psicólogo en No, absoluto. no, claro, hay que normalizar este tipo de contactos, evidentemente. Eso es. Blanca Madrid, del servicio colaboradora del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Gran Canaria, el doctor Negrín, en Las Palmas, y también de varios grupos de trabajo de la Academia Española de Dermatovenerología. Ha sido un placer estar con usted. De verdad que gracias. Los agradecidos somos nosotros por haber abierto este hueco en su agenda. Y de verdad, hasta siempre y gracias en nombre de todos los afectados de psoriasis. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias. Apoyo familiar clave para el paciente. Una entrevista del periodista y paciente psoriásico Antonio Manfredi a Blanca Madrid, psicóloga del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. Puedes escuchar este podcast en tu plataforma de audio favorita o ver la entrevista en el canal de YouTube de Acción Psoriasis.